Muy bien, en esta ocasión entonces estaremos hablando sobre las apariciones voluntiales del Maestro después de haber resucitado. En este caso, tenemos las apariciones en Galilea. Toda esta información de la quinta revelación, documento 192. Cuando los apóstoles dejaron Jerusalén y se encaminaron a Galilea, Galilea de los gentiles, los líderes judíos ya estaban bastante calmados, puesto que el Maestro Divino se apareció solo a su familia de creyentes del reino. Y dado que los apóstoles estaban escondidos y no predicaban públicamente, los dirigentes de los judíos llegaron a la conclusión de que el movimiento evangélico había resultado finalmente aplastado del todo. Evidentemente estaban desconcertados por los rumores cada vez más extendidos de que el Maestro Yeshua había resucitado de entre los muertos, pero confiaban en que los guardias a los que habían sobornado lograrían contrarrestar todas estas noticias, repitiendo la historia de que un grupo de seguidores suyos se habían llevado el cuerpo. Desde ese momento hasta la llegada de la creciente oleada de persecuciones que dispersó a los apóstoles, se reconoció generalmente a Pedro como cabeza del cuerpo apostólico. Yeshua jamás le había concedido tal autoridad y sus hermanos apóstoles nunca lo habían escogido formalmente para tal puesto de responsabilidad en el grupo. Él lo asumió de manera natural y lo ostentó de común acuerdo, siendo además su principal predicador. En lo sucesivo, la predicación pública se convirtió en la labor más importante de los apóstoles. Tras regresar a Galilea, Matías, elegido para ocupar el lugar de Judas, se convirtió en su tesorero. Durante la semana en la que permanecieron en Jerusalén, María, la madre de Yeshua, pasó mucho tiempo con las mujeres creyentes que se alojaban en la casa de José de Arimatea. Ese lunes temprano por la mañana, cuando los apóstoles partieron para Galilea, Juan Marco fue tras ellos, los siguió hasta la salida de la ciudad y una vez recorrido un buen trecho, tras pasar Betania, se unió a ellos resueltamente, sintiéndose seguro de que ya no lo enviarían de vuelta. De camino a Galilea, los apóstoles se detuvieron varias veces para contar la historia de su maestro resucitado a la gente, y por ese motivo no llegaron a Betsaida hasta muy avanzada la noche del miércoles. El jueves, no antes del mediodía, estaban todos dispersos, o más bien despiertos, y listos para desayunar juntos. Primera aparición junto al lago. El viernes 21 de abril, sobre las 6 de la mañana, el maestro Morontial hizo su 13ª aparición, la primera que realizaba en Galilea, a los 10 apóstoles en el momento en el que su barca se aproximaba a la orilla, cerca del lugar habitual del desembarque de Betsaida.
Estando los apóstoles esperando en la casa de Zebedeo, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche del jueves, Simón Pedro les sugirió que fueran a pescar. Todos los apóstoles aceptaron y decidieron acompañarlo. Durante toda esa noche estuvieron faenando con las redes, pero no lograron pescar nada. No le dieron mucha importancia al hecho de no haber podido hacer ninguna captura de peces, porque tenían muchas experiencias interesantes de las que hablar. Cosas que tan recientemente les había sucedido en Jerusalén. Pero al despuntar el alba tomaron la determinación de volver a Betsaida. Al ir aproximándose a la orilla, vieron a alguien en la playa, cerca del embarcadero, de pie junto a una hoguera. En un principio creyeron que era Juan Marcos, que había venido a recibirlos de vuelta con su pesca, pero cuando estaban más cerca de la orilla, observaron que estaban equivocados. El hombre era demasiado alto para ser Juan. A nadie se le había ocurrido pensar que la persona que estaba allí era ni más ni menos que el Maestro Divino. No entendían muy bien por qué Yeshua quería encontrarse con ellos en los lugares donde había estado juntos en el pasado y al aire libre, en contacto con la naturaleza, alejados del entorno cerrado de la ciudad de Jerusalén, tan trágicamente relacionada con el miedo, la traición y la muerte. Yeshua les había dicho que si iban a Galilea, allí se verían con ellos y estaban a punto de cumplir esa promesa. El Señor siempre cumple sus promesas. Conforme echaban el ancla y se preparaban para subir al pequeño bote para dirigirse a tierra firme, el hombre de la playa, alzando la voz, les preguntó: «Muchachos, ¿habéis pescado algo?». Y cuando le contestaron no, él añadió: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces». Aunque no sabían que era Yeshua quien se lo había recomendado, ellos de común acuerdo echaron la red siguiendo estas instrucciones y enseguida ésta se llenó de peces, de tal manera que apenas sí podían sacarla. Juan Zebedeo era muy perspicaz y, al ver que la red tan cargada, comprendió que era el Maestro quien les había hablado. Cuando le vino ese pensamiento a la mente, se inclinó sobre Pedro y le susurró: «Es el Maestro». Pedro, que siempre ha sido un hombre de actos irreflexivos y muy impulsivo en su lealtad al Maestro, en cuanto Juan le susurró aquello al oído, se levantó con rapidez y se tiró al agua para poder llegar lo antes posible junto a él. En la barca pequeña que arrastraban la red con los peces, sus hermanos lo siguieron de cerca y alcanzaron la orilla. A estas horas Juan Marcos ya se había levantado y, viendo a los apóstoles que llegaban a la costa con la red repleta de peces, corrió por la playa para recibirlos, y cuando vio a 11 hombres en lugar de 10, dedujo que el desconocido era el Maestro resucitado, y mientras los 10 atónitos permanecieron en silencio, el joven se apresuró a ir hacia el Maestro y se arrodilló a sus pies diciendo: «Señor mío y Maestro mío». Y entonces Jesús habló, no como lo había hecho en Jerusalén, cuando los saludaba diciendo: «La paz esté con vosotros», sino que en un tono afable se dirigió a Juan Marcos diciéndole: «Bien, Juan, me alegro de verte de nuevo en la tranquila Galilea, donde podemos disfrutar una buena charla. Quédate con nosotros, Juan, y desayuna». Había más paz en las ciudades de los gentiles que en la misma Jerusalén.
Mientras Yeshua hablaba con el joven, los 10 estaban tan impresionados y sorprendidos que se olvidaron de acarrear hasta la playa la red con los peces. En ese momento Yeshua les dijo: traed vuestros peces y preparad algunos para el desayuno. El fuego ya está prendido y tenemos bastante pan. Mientras Juan Marcos le rendía homenaje al maestro, Pedro se conmocionó a un momento a la vista de las resplandecientes brasas de carbón en la playa. La escena le recordó vivamente la hoguera del patio de Anás aquella medianoche en la que había negado al maestro. No obstante, se recuperó de aquel pensamiento y, arrodillándose a los pies del maestro, exclamó: Señor mío y maestro mío. Pedro se unió luego a sus compañeros que ya sacaban la red. Cuando descargaron en tierra su captura, contaron los peces y habían 150 de los grandes. Y de nuevo se cometió el error de llamar pesca milagrosa a lo sucedido, sin tratarse de ningún milagro. Fue sencillamente un acto de precognición del maestro. Él sabía que los peces estaban allí y les facilitó hacia dónde echar la red. Yeshua les habló diciendo: venid ahora todos vosotros a desayunar. Los gemelos también deben sentarse mientras yo converso con vosotros. Juan Marcos preparaba el pescado. Juan Marcos trajo 7 peces de buen tamaño que el maestro colocó sobre las brasas, y cuando estuvieron cocinados, el muchacho los sirvió a los 10. Entonces Yeshua repartió el pan y lo entregó a Juan, que a su vez se lo sirvió a los hambrientos apóstoles. Cuando todos estuvieron servidos, Juan le pidió a Juan Marcos que se sentara mientras él mismo le servía al muchacho el pescado y el pan. Y mientras comían, Yeshua habló con ellos, recordando muchas de las experiencias vividas en Galilea y junto a este mismo lago. Aquella fue la tercera vez que Yeshua se manifestaba a los apóstoles como grupo. Cuando Yeshua se dirigió a ellos por primera vez, preguntándoles si habían pescado algo, no sospecharon de que se trataba de él, porque era algo común entre los pescadores del mar de Galilea. Cuando desembarcaban, que los comerciantes de pescado de Teriquea se dirigieran a ellos, dispuestos normalmente a comprarle la pesca fresca para llevarlos a los secaderos. Yeshua habló con los 10 apóstoles y Juan Marcos durante más de 1 hora, y entonces de 2 en 2 paseó con ellos yendo y viniendo por la playa mientras conversaban, pero no eran las mismas parejas que en un principio había enviado a enseñar. Los 11 apóstoles habían venido juntos desde Jerusalén, pero Simón Celotes, a medida que se aproximaba a Galilea, más decaído se encontraba, por lo que cuando llegaron a Betsaida, abandonó a sus hermanos y regresó a casa. Esa mañana, antes de despedirse de ellos, Yeshua les pidió que 2 de los apóstoles se ofrecieran para ir a buscar a Simón Celotes y lo trajeran de vuelta ese mismo día. Y esto hicieron Pedro y Andrés.